Amén. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Amén. Vamos a hacer una oración entonces para poner nuestros oídos, nuestro corazón, todo en las manos del Señor y que sea Él hablando con nosotros. Amén. Bendito Padre, te rogamos, mi Señor, que tú estés destapando nuestros oídos, Señor, abriendo y alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, Padre, ayudándonos, mi Señor, para que seamos tierra fértil, Padre. Danos el entendimiento de todo lo que tú quieres hablar con nosotros hoy, Padre, y que podamos ponerlo por obra, Señor. Capacítanos como te lo pedimos cada día, capacítanos tú, Señor. Sé tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, dándonos el entendimiento y el discernimiento, y después, mi Señor, recordándonos lo que tú hablas, Padre, para que nada se nos olvide, Padre Santo bendito, y pongamos por obra y te sirvamos como tú debes de ser servido, Señor. Te damos gracias por los que estamos aquí, Padre Santo, porque te hemos alabado, hemos orado, hemos clamado a ti, Santo Dios, nos hemos gozado en tu presencia, Señor, y tú estás con nosotros y sentimos tu presencia aquí, Padre. Te rogamos que tú estés ministrando esta preciosa presencia a todos aquellos que luego miran por YouTube, por Facebook, Padre, o escuchan el audio de WhatsApp, que tú estés ministrando, Señor, y glorificando tu santo nombre, Padre, y también, mi Señor, ministrando la palabra, Padre Santo bendito, en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor, y nos ponemos en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, tomen asiento. Vamos a empezar ahí. Estamos, para los que están escuchando, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Vamos a comenzar ahí, a ver. Así que, segunda de Timoteo, capítulo 2. Amén. Capítulo 2, versículo 1. Amén. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Y dice ahí de subtítulo, un buen soldado de Cristo. Un buen soldado de Cristo. Le cuento a quienes nos escuchan o ven que nosotros acá, entre nosotros ya todos buscamos la palabra, ¿verdad? Mientras nos gozábamos con el Señor ya tenemos la palabra marcada. Así que vamos a decirla de nuevo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, amén, versículo 1, un buen soldado de Jesucristo. Amén. Primeramente, soldado nos llama a batallar, ¿verdad? Pero el soldado tiene dos cosas que hacen. Una, se defiende y ataca, ¿no? Amén. Entonces, si somos soldados tenemos que saber hacer las dos cosas, y eso es lo que el Señor nos va a ir enseñando, y como siempre nos da con un culto, así que vamos a prepararnos, ¿verdad? Un buen soldado de Jesucristo, no solamente soldado, sino bueno, ¿ah? Tiene que ser eficiente, un buen soldado tiene que saber defenderse y tiene que saber atacar, avanzar, ¿verdad? Porque cuando el soldado ataca, avanza hasta la victoria, ¿no? Amén. Bueno, entonces vamos a ir aprendiendo eso. Dice ahí, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Este es Pablo hablando a Timoteo, ¿sí? Amén. Le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, esforcémonos en lo que Cristo nos da. Regalo inmerecido. Amén. Todo lo que nos da entendimiento, discernimiento, cada día de vida, todo lo que nos da nuestro Señor Jesucristo, no lo merecemos, porque sabemos que lo único que nosotros merecemos era la muerte. Él nos rescató, Él tomó nuestro lugar. Gracias, ¿sí? Señor. Entonces tenemos que esforzarnos en esa gracia, en ese regalo que el Señor nos da. Amén. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿sí? O sea, no solamente tenía que cumplir con todo lo que le iban enseñando, sino tenía que enseñar y encargar a los otros para que esos otros a la vez enseñaran a otros. Es como una cadena, ¿verdad? Un niño va a la escuela, aprende, después puede ser maestro y enseñar a otros niños, y así es una cadena. Bueno, el camino del Señor es exactamente igual. ¿Sí? Como lo hemos venido viendo, la palabra no es para unos pocos, sino para todos. Todos tenemos que entenderla, ¿sí? Todos tenemos que aprender a poderla comunicar a los demás, ¿sí? Y enseñar a los otros, porque de eso se trata, para que todos puedan llegar a esta gracia que nos da nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que ahí en el 2 le decía, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros, fieles a Dios, fieles a la verdad bíblica. Recordemos que también en muchos pasajes se exhorta sobre aquellos que tuercen la palabra, ¿verdad? Por eso es muy, muy
necesario que nosotros le pidamos al Señor que siempre nos guíe a la verdad, ¿verdad? Dice también la palabra que no nos hagamos maestros, muchos de nosotros, ¿sí? Amén. Porque que tengamos que aprender la palabra y que enseñemos a otros no quiere decir que seamos maestros. Le enseñamos el camino, le enseñamos a venir. Cada uno tiene el don que el Señor le da o lo usa el Señor como Él quiere. Hay quienes predican la palabra, hay quienes evangelizan, hay quienes hacen esto, lo otro. El Señor nos va guiando. Por eso necesitamos esa relación con el Señor. Pero sí o sí tenemos que entender la palabra. Amén. Gracias, Si no, no Señor. vamos a tener la salvación. Amén. Gracias, Señor. Dice en el 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Sufre penalidades, ¿sí? Y eso nos está hablando a nosotros, como buen soldado, ¿sí? Nosotros, un soldado, cuando van a la guerra, no los vemos quejarse de que se les ampollan los pies con las botas, de que pasan frío, de que muchas veces están tiempos y tiempos mojados, de que a veces están durmiendo tirados en el piso, en el barro, que hay días que no pueden dormir porque hay batalla, porque hay guerra, porque tienen miedo de ser bombardeados. No se quejan. Ya van preparados para eso, ¿verdad? Nosotros no podemos estarnos quejando de todas las cosas, ¿no? Sino que tenemos que sufrir las penalidades con gozo. El Señor nos dice regocijaos en el Señor siempre y dice otra vez digo regocijaos. Nos venga lo que nos venga. Si estamos trabajando para el Señor, gloria a Dios y hay que seguir adelante, ¿verdad? Así que le dice sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dice ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Primera cosa para ser un buen soldado de Cristo, desligarnos de nuestra vieja vida. Amén. Desligarnos de las cosas del mundo, desligarnos y dejar de hacer todo lo que hacíamos. Eso es lo primero. Nadie puede servir al Señor, ¿sí?, si sigue enredado con las cosas que hacíamos antes y que sabemos que a Dios no le agradan. Amén. ¿Sí? Como dicen, no se puede servir a dos señores. O servimos a uno y aborrecemos al otro, ¿verdad? Entonces, si nosotros andamos con las cosas del mundo, somos aborrecedores de la palabra y de nuestro Señor Jesucristo. No somos hijos, no somos siervos, no somos soldados, no somos nada, ¿verdad? Más bien sí somos algo, enemigos, enemigos de Dios, ¿verdad? Entonces hay que cuidar, ¿sí?, nuestro testimonio, hay que cuidar cómo nos manejamos, hay que cuidar el corazón, hay que cuidar lo que hacemos y lo que decimos. Todas las cosas, pero sabemos que la palabra del Señor dice que el corazón de nosotros es malo y engañoso. Entonces necesitamos que el Señor nos cambie realmente todo, como cantábamos, cámbiame y hazme otra vez, de nuevo, ¿no? Para ser un hijo tuyo, para ser un buen soldado. Nuevo corazón, nuevo cuerpo, nueva mente, nuevo entendimiento, nuevo todo, ¿verdad? Entonces dice ahí en el 5, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea que hay una manera de luchar legítimamente, ¿verdad? No es, por ejemplo, aún en las guerras hay códigos de guerra. Por eso después que terminan las guerras, también hay juicios y se condenan, ¿sí?, a aquellos que han violado los códigos de guerra. ¿Sí? Porque una cosa es tomar prisioneros y otra es asesinar por asesinar. ¿Sí? Hay crímenes de guerra que se hacen y esos son juzgados y condenados. ¿Sí? Entonces, si nosotros somos soldados de Cristo, y acá dice legítimamente, hay una ley, hay algo que nos rige para pelear esta batalla y esa es la palabra del Señor. ¿Sí? Yo no puedo pelear esta batalla como a mí se me da la gana, porque no es así y vamos a irla viendo despacito, ¿verdad? Dice en el 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y ahí nos vamos a detener, ¿sí? O sea, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, ¿no? Tenemos siempre ponemos eso ahí porque es tierra de nadie, ahí enfrente, ese baldío que tenemos. Hay pastos, hay caña, hay de todo. Si fuéramos a hacer una quinta, hay escombros, porque antes era una casa que se derrumbó hace muchos años. Había un árbol seco, quemado por un rayo. Debe haber raíces enterradas. Si fuéramos a plantar, tendríamos que limpiar todo eso, sacar el pasto, a tratar de desaparecer las cañas, porque las raíces de las cañas se extienden como la raíz de amargura por abajo y nace y brota donde quiere, ¿sí? Limpiar todo eso, preparar la tierra, abonarla, sacarle todos los yuyos para después plantar, para después esperar que crezca, regar y que siga creciendo hasta tener los frutos. Hay que trabajar, ¿no? Amén. Lo dice acá. ¿Y no tiene dueño?
Sí tiene, pero eso es un ejemplo. Sí, es un ejemplo. Ahora, si lo ponemos en nuestra vida para ver nuestros frutos, para ver las victorias, también tenemos que trabajar. Y así como ese terreno que ponemos de ejemplo, hay que sacarle todo lo que molesta para plantar, en nuestra vida también, como decía ahí, no se enreda en las cosas del mundo ni de la carne. Tenemos que limpiarnos y santificarnos. Recordemos que la única manera de pelear esta batalla y de ser buenos soldados es estar sometido bajo la poderosa mano de Dios. Lo dice la palabra, dice, someteos bajo la poderosa mano de Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. ¿Sí? Nuestra batalla no es contra personas, ¿no? Nuestra batalla es contra nuestro enemigo, primeramente nosotros, por eso tenemos que cambiar, y luego el diablo y todo lo que él mueve en el campo espiritual. Ahí es nuestra batalla, ¿verdad? Así que aquí Pablo le hablaba a Timoteo y lo último que le dice es, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo, ahí en el 7, ¿verdad? Luego, si usted lo quiere seguir leyendo, Pablo le sigue poniendo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que él pasó, ¿verdad? Pero nosotros vamos a detener en el 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Quién es que nos va a guiar y nos va a enseñar a pelear la batalla? Es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él nos va a guiar. Entonces nos va a guiar a través de la palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Primero nos tiene que quedar grabado que el Señor no nos llama a estar quietos, no nos llama a comodidad, no nos llama a una vida tranquila. Nos llama a ser soldado. El soldado muchas veces ni siquiera está en la comodidad de su hogar. Cuando hay guerra, el soldado se va y está en la guerra. Y a veces pasa hasta un año para poder venir. ¿Sí? Entonces tenemos que salir de nuestras comodidades para ser soldados de Cristo y para pelear estas batallas. Tenemos que aprender a castigar en nosotros toda desobediencia para ser un buen soldado de Jesucristo. ¿Sí? Entonces vamos a mirar ahora cuáles son las armas que nos da nuestro Señor para pelear esta batalla. Porque a todo soldado tiene armas, ¿no? Amén. Vemos que los soldados usan una ropa específica para poderse camuflar, para no ser detectados. Usan un calzado específico para poder soportar las largas caminatas o el frío, las cosas. ¿Sí? Llevan en su mochila lo necesario, llevan su casco, llevan sus armas, llevan granadas, llevan muchas cosas. Estoy diciendo lo que sé, pero sé que hay más cosas, ¿verdad? En las cuales se preparan, ¿verdad? Bueno, exactamente nosotros tenemos que ser soldados y tenemos que estar preparados y el Señor también nos da armas para defendernos, nos da equipamiento para pelear esta batalla, ¿verdad? El Señor no nos manda a la guerra, como dicen, con un tenedor. Incluso el arma de la palabra. ¿Cómo? Hay muchas armas que hay escritas en la palabra. Es que la palabra es la que nos guía, Amén. porque esa es nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces vamos a irnos ahora a Efesios 6. El Señor te vio que estabas atento. Gloria a Dios. Efesios 6, precioso el Señor. 6:10. Es algo que muchas veces lo hemos leído, pero hay que realmente ver lo que dice y poderlo entender. Amén. Precioso el Señor. Precioso el Señor. Efesios 6:10. Es muy poquito para adelante, Estrella. ¿Dónde estás? Estaba en Timoteo. Sigue, no, para el otro lado, para donde ibas, pero poquito. Efesios 6. Está después de Hechos, de Romanos, de Gálatas, de Corintios, mucho después. Antes de Filipenses, Colosenses, Corintios, Gálatas, Filipenses, ¿quién iba para acá entonces? Efesios, no. Está Corintios, Gálatas Ayúdame, Padre. y después Efesios. Son poquitas hojas. Pero tú me lo marcaste. Sí, lo tienes que buscar por arriba. Sí, le estoy mirando. El segundo papelito, gloria a Dios. Estoy en Ezequiel, ¿no? No, estás en el Viejo Testamento. Te En el dije, nuevo es. claro que sí. Entonces, De la ¿cómo lapicera para el final. Claro, iba bien entonces. Exacto, pero te dije que no pasaras tantas hojas juntas.
Tú estabas en Timoteo, y de Timoteo es para el medio, no para el final. San Mateo era. No, Efesios 6:10, Ah, antes de Filipenses. Ay, Señor, danos Están perdidas paciencia. chicas. Gloria a Dios. no me la Amén. marca. Tú, Beatriz, haces así y está acá. Le estamos dando tarea a los hermanos. Acá, el segundo te dije. 6:10. Yo creí que ese era el que. Hechos, te dije que está acá. Entre Hechos Romanos, Corintios, Gracias. Gálatas y Efesios están seguidas. 6. 6:10. Gloria a Dios. El frío nos congeló los dedos y la mente y no nos dejó encontrar la palabra. Gloria a Dios. Precioso. Amén. Yo tengo mi mano calentita. Gloria a Dios. Así que ahí dice de subtítulo, la armadura de Dios. Amén. Tremenda arma nos da el Señor. La armadura de Dios. 6:10. Efesios 6:10. Gloria a Dios. Ahora. Amén. La armadura de Dios. Y nos habla a nosotros, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Vieron? No tenemos que hacer pesas ni ejercicio, porque la fuerza es del Señor. No es con nuestra fuerza, sino con la del Señor. Amén. No cantábamos, no hay Dios tan grande como tú y no hay Dios que haga las obras como tú. No es con ejército ni con espada, sino con tu Santo Espíritu, Gloria. que es una guerra espiritual. ¿Tá? Entonces, quien nos va a guiar es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y las fuerzas no son físicas, sino espirituales. Amén. Está comprobado, por ejemplo, yo no sé si fue un culto anterior o otro, que hemos hablado, ¿verdad? Que, por ejemplo, las personas cuando son poseídas por los demonios tienen una fuerza terrible. ¿Sí? Leíamos un pasaje en Hechos, creo que sí, donde le están tratando de echar fuera un demonio personas que no tienen a Cristo, ¿sí? 7 varones no pudieron con un solo endemoniado. Ese endemoniado les dio una paliza y los dejó desnudos y avergonzados y golpeados. Y tuvieron que salir corriendo. Ese demonio tenía fuerza, ¿sí? Porque el demonio es espiritual. Nuestro cuerpo espiritual tiene fuerza, ¿sí? Muchas veces nosotros decimos, saco fuerzas no sé de dónde. ¿Quién nos da las fuerzas? Dios. ¿Y dónde nos da la fuerza? En el espíritu, porque nuestro cuerpo no quiere nada más, porque nuestra alma está triste hasta la muerte. ¿Quién nos fortalece? Es el Señor en el espíritu. Nuestro espíritu, cuando se deja fortalecer por el Espíritu Santo, es fuerte, pero con esto, con la fuerza del Señor, no con la nuestra. Amén. Amén. Entonces no es con nuestra fuerza y no es con nuestro poder, porque no tenemos. Nosotros no tenemos poder. Entonces lo dice ahí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿verdad? Esto es la defensa, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero también vamos a ver que tenemos que avanzar, como decíamos, atacar, defensa y ataque, ¿sí? Dice en el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuántos de estos han visto? ¿Cuántos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales, cuántos han visto? ¿Son muchos? ¿Han visto muchos? ¿Saben cómo son? No. No los vemos, no los vemos. No, sabes que no, es imposible. Si el Señor quiere, nos abre los ojos y lo vemos, porque hay quienes lo han visto. Sí, obvio, sí. Nosotros no lo hemos visto, ¿sí? Y gracias a Dios, porque si el Señor nos ha permitido, porque nos asustaríamos mucho, ¿verdad? Pero tenemos que entender que más poderoso es quien está con nosotros. Amén. Tenemos que entender que los demonios creen que Dios existe, saben que Dios existe, lo conocen y tiemblan, dice la palabra, tiemblan, ¿verdad? Entonces toda autoridad y potestad está en Cristo, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que estar para pelear esta batalla, ¿sí? Así que dice, vestíos de toda la armadura de Dios, y eso tenemos que entenderlo, no es en vano que dice toda. Si a mí me falta
algo de la armadura estoy desprovisto. Si el militar que va a la guerra se pone sus botas, se pone su uniforme, lleva la mochila y no lleva la metralleta, está desprovisto. Si se pone todo, lleva la metralleta y no lleva el casco, está desprovisto. Está propenso a que le peguen un tiro en la cabeza, ¿sí? Si lleva todo lo demás y no lleva la metralleta, y se podrá esconder, pero no se puede defender. Entonces dice toda la armadura de Dios, toda. Entonces tenemos que prestar atención a esto, ¿verdad? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Otro dato, tenemos que saber, el diablo nos acecha, o sea que tenemos un enemigo y este es constante. No va a haber un tiempo en el cual, digamos, no estamos en guerra. Siempre estamos en guerra, ¿sí? Y cuando nosotros nos descuidamos es cuando caemos. O sea que hay que estar, por eso el Señor nos dice, velando en todo tiempo, cuidando, ¿verdad? Cuando los soldados van a dormir, dejan a alguien que vigile, alguien que mire, que avise si van a atacar, que avise si están bombardeando, que avise si, no sé, lo que sea, si vienen por aire. Siempre hay un vigía, alguien que mira, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que velar en todo tiempo, ponernos la mano del Señor cuando vamos a dormir. Tenemos que velar y cuidarnos, ¿sí? Como buen soldado. Así que vamos a repasar el 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sangre y carne. Por ejemplo, nosotros, un hombre, una mujer, sangre y carne, cuerpo. No tenemos lucha contra el cuerpo. No podemos decir, ay, aquel vecino que me hace la vida imposible. No, no tenemos lucha contra el vecino. No tenemos lucha contra nuestros familiares que se levantan contra nosotros. No, tenemos lucha contra lo que impulsa eso. Tenemos lucha contra el que hace que se levanten contra nosotros. Y ese es el diablo, como dice acá. Sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, por tanto, lo dice de nuevo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea que cuando una batalla termina y tenemos una victoria, pongámonos bien felices que enseguida va a empezar otra batalla y bueno, tenemos que seguir hasta la próxima victoria. ¿Sí? Porque no hay un momento en el cual nosotros digamos, me puedo descansar. En ese momento es cuando el diablo nos ataca. ¿Sí? Dice en el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ceñir algo es estar atado, ¿no? Como después yo les voy a buscar un dibujito de la armadura para que veamos. Ceñidos vuestros lomos, atados vuestros lomos, dice, con la verdad. ¿Qué hay acá? El corazón. Nuestro corazón tiene que estar ceñido con la verdad, atado. Pero en realidad en la armadura donde se ataban era la cintura. Ahora yo te pregunto, si yo te ato a ti de la cintura, ¿no? Te ato de la cintura y te pongo una piola en la cintura y yo te cincho, ¿tú para dónde vas a ir? Quieras o no, si yo tengo más fuerza, vas a caminar a donde yo te cincho. Y directo a donde yo te cincho, no te vas a poder torcer porque yo te estoy cinchando. Ceñida, la cintura, ¿verdad? Cincho. Entonces, ¿la verdad qué es? La palabra. ¿En pos de qué tengo que caminar? De la palabra. Ceñido vuestros lomos. Sí, no, el Señor ya nos hizo todo, ¿no? Pero tenemos que entenderlo. Si nuestros lomos están atados, ceñidos con la verdad, en pos de la verdad y de la palabra tenemos que caminar. Es parte de la armadura. Si yo me salgo en una pequeña cosa, como hablábamos en el culto pasado, poníamos el ejemplo de la mentira. Podemos poner, no sé, el ejemplo, en vez de la mentira, el desgano, dejar que el desgano nos gane. Otras cosas, hay muchas cosas que pueden afectarnos y que somos nosotros que le damos ganancia al diablo, al enemigo, que nosotros le abrimos la puerta al enemigo, ¿verdad? Ahí ya no tenemos toda la armadura. Por eso tenemos que estar atentos, ¿verdad? O sea que dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, ¿sí? La coraza es lo que cubre nuestro pecho, ¿sí? La que libera nuestro corazón de todos los dardos, ¿sí? La justicia, ¿sí? ¿Cuál es la justicia? Podemos decir, estamos hablando de cosas que no entendemos. ¿Cómo nos vamos a vestir con la coraza de justicia? ¿Cómo hago yo para ponerme algo que no veo? ¿Sí? La coraza de justicia es que cada vez que nosotros fallemos a nuestro Señor Jesucristo,
le pidamos perdón de corazón y nos arrepintamos, ¿sí? Fallarle al Señor es cuando hacemos algo que no está bien, pero no lo hacemos premeditado, no lo hacemos queriendo. Nos pasó, ¡oh! Me arrepiento. Mira lo que hice, mira lo que dije, Señor, perdóname. Mira cómo me enojé. Por ejemplo, a mí me pasó el otro día. En mi trabajo me hicieron una cosa muy fea, una injusticia grande, y me molesté. Después le pedí perdón al Señor, digo, o sea, el Señor dice, airaos, pero no pequéis, pero ya cuando uno se enoja, ¿verdad? Ya le estamos fallando al Señor porque se nos va el gozo, nos cargamos, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que pedirle perdón al Señor, porque Él es que nos justifica. Entonces, si nosotros no estamos justificados por nuestro Señor Jesucristo, no tenemos la coraza de justicia. Por algo el Señor desde el principio nos dice arrepentidos, ¿verdad? Si yo no me arrepiento, no tengo esta coraza de justicia. Entonces la batalla la llevo perdida, porque todos los dardos dan Tengo un testimonio. en el corazón. Yo estaba trabajando y Bendito. me dijo mi patrón, me dice, no me vayas a quebrar nada, Estrella. Gloria a Dios. Digo, sí, me quedé callada y me pongo a limpiar y justo voy a agarrar una copa. Era tan finita, tan delicada, Sí. que cuando la agarro se me escapa de la mano, no llega a tocarla. Digo, ay Señor, yo voy a decir la verdad, voy a escribirle ya. Agarré y escribí. Amén. Digo, le mandé mensaje, digo, disculpa, Kevin, no fue mi intención y me empezó a dar como una angustia, una tristeza. Digo, ay Señor, bien que me dijo que no me quebrara una copa. Gloria a Dios. Y bueno, y de repente ahí me empezó esa tristeza y le pedí perdón al Señor y se me fue todo esa... Se nota que estoy con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Se Amén. me fue toda la angustia. Sí, la verdad siempre debe Señor, estar, qué cosa. sea buena o sea mala. Nosotros tenemos, el Señor también permite, nos prueba, ¿verdad? Vamos a ocultar lo que hicimos, lo que nos pasó, porque aún pensamos, ay, bueno, Señor, tú lo sabes, pero lo oculto de mi patrón. ¿No? Tenemos que decir la verdad siempre y dar el testimonio. Y también me pasó lo mismo en el trabajo, ¿no? Yo trabajo con facturas, boletas. Y tenía la boleta original y sin querer la rompí en 4. No me di cuenta. Y tal, lo que yo hice fue decirle al encargado, mira, algo, rompí la factura. Y bueno, dice, bueno, no te preocupes. Llama y consigue la copia, dice, y la hacemos firmar. Pero me podía haber callado, podía haber inventado cualquier otra cosa, pero nosotros tenemos que ir siempre con la verdad. Con la verdad. Pase lo que pase, es como nosotros debemos de reaccionar, ¿verdad? Recordemos que el Señor mira la mentira en la boca y en el corazón y en nuestros hechos. No podemos ser falsos, amén. Así que tenemos que cuidar de estar vestidos con la coraza de justicia. ¿Entendimos bien cuál es la coraza de justicia? Amén. ¿Quedó? Sí. Es necesario. ¿Entendimos? Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Apresto, y esto Beatriz lo sabe, es como cuando le poníamos almidón a las túnicas. El apresto es algo que endurece, que afirma, ¿verdad? Antes se le... planchaba la sábana, lo lavaba para Amén. a la parte de arriba. Se le ponía el almidón para que quedara armado, para que la túnica no se ajara, quedaban las tablitas armadas, quedaba precioso, durito, quedaban como acartonados. ¿Sí? Bueno, el apresto es esto. Entonces vamos a analizar. Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Sí? O sea, preparados, firmes nuestros pies en el Evangelio de la paz, en las buenas nuevas de paz, en las buenas nuevas que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, en lo que enseña la palabra. Es más de lo mismo, caminar en la palabra, porque nos decía, estad pues firmes, ceñidos vuestro lomo con la verdad. Caminando hacia la verdad, ¿sí? Calzados, ¿sí? En los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En la palabra, en la verdad, es donde debemos de caminar, guiados por eso, ¿verdad? Amén. Más allá de llevar el Evangelio, porque también dice, benditos los pies de aquellos que traen las buenas nuevas, ¿no? De aquellos que traen el Evangelio, que llevan la noticia de que el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? Bueno, esos son benditos, ¿sí? Y ahí en el 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Un escudo. Un escudo, ¿sí? Es algo que nos cubre, ¿no? En los tiempos de antes,
los escudos eran, en el medio tenían agua, porque ¿qué hacían? Cuando peleaban la batalla, ponían en las puntas de las flechas cosas con fuego prendido y tiraban, ¿no? Y caía la flecha, no solamente mataba la punta, sino que prendía fuego también. Entonces los escudos tenían agua, porque si la flecha se clavaba ahí se apagaba el fuego. ¿Tá? Entonces se ponían así y se cubrían con el escudo. Tiene que cubrirnos, ¿verdad? Ahora nuestro escudo, como dice ahí, es la fe. La fe. Dice sobre todo, o sea que es muy necesario, ¿no? Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Si nosotros no tenemos fe, no estamos velando, nos descuidamos. Ahora, si nosotros tenemos fe, estamos alerta, entonces podemos detectar todas las cosas que llegan a nuestra vida, a nuestra mente, todos los dardos de fuego. ¿Dónde van los dardos? ¿Los dardos? Acá. El principal campo de batalla del enemigo es la mente, porque si nosotros le damos lugar a la mente, de ahí llega al corazón. Entonces ya no hay estar ceñidos con la verdad, nos mató. ¿Tá? Entonces tenemos que cuidar muy bien nuestra mente. Acá es el campo de batalla, donde vienen los dardos, ¿sí? ¿Con qué los paramos? Con el escudo de la fe. Amén. ¿Cómo los paramos? Es lo que vamos a ir aprendiendo. ¿Cómo paro yo los pensamientos que vienen a mi mente? Que es de continuo. Si nosotros nos ponemos a mirar que nuestra mente nunca descansa. Yo a veces le digo al Señor cuando estoy muy sobrepasada de cosas, bueno, cuando la batalla recia, digo, ay Señor, desenchúfame el cerebro, porque sí, es como que y vienen, pero ¿cómo está nuestra fe? Porque si son muchos los dardos, no tenemos la fe en alto, ¿verdad? ¿Cómo paramos los dardos? Eso lo vamos a mirar ahora, pero vamos a seguir mirando, ¿sí? Las partes de la armadura, o sea que lo apagamos con fe, ¿sí? Dice, con que podáis apagar 16. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. Yelmo, ¿sabemos lo que es el yelmo? ¿Sabemos lo que es el yelmo? ¿No? ¿Se acuerdan de las armaduras de antes, de haber visto las películas, la armadura? El yelmo era lo que iba en la cabeza. Aquello que se ponían, que era todo de metal, y tenían aún como unas cosas de metal solo para ver. Ni siquiera tenían toda la cabeza cubierta. Imagínense en Goliat. Goliat era el gigante que mató a David, ¿no? Él iba con armadura, pero se levantó esta parte de acá y le quedó esta parte descubierta, y la piedra que le tiró David le dio acá, justito ahí. Será necesaria la armadura. Si nosotros nos descuidamos, ¿sí? Por cualquier lado entran los dardos del maligno, ¿verdad? Entonces dice, tomad el yelmo de la salvación. Si este yelmo es lo que va en la cabeza, y la palabra del Señor dice que yo tengo que tener puestos mis ojos en Él, autor y consumador de la fe. El yelmo de la salvación es que todo lo que yo haga sea siempre pensando en la salvación, cuidando la salvación, ¿verdad? El yelmo nos ataja, ¿sí? Tenemos que tener nuestros pensamientos apuntados a la salvación. Que todo lo que hagamos sea como para Él, ¿verdad? Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿sí? Y la espada del Espíritu. ¿Vieron que Espíritu está con mayúscula? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, Espíritu Santo, ¿no? Podríamos decir, bueno, pero el Espíritu Santo debe saber la palabra, así que Él pelee por nosotros. No. El Espíritu Santo usa de lo que nosotros tenemos para pelear la batalla. Si yo no leo la palabra, el Espíritu Santo no tiene espada con que pelear. No tiene espada para que nosotros podamos batallar. No hay espada. Hay espadas grandes y chiquitas, ¿sí? Hay espadas preparadas y hay espadas oxidadas. ¿Cuánto leemos de la palabra? ¿Cuánto sabemos nosotros? ¿Cómo está nuestra espada? ¿O tenemos un cuchillito de sierra? ¿Con qué vamos a la guerra?
Porque la guerra se gana con la palabra. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando lo llevó el diablo para ser tentado en el desierto, respondió con la palabra. Y con la palabra tuvo la victoria. No somos diferentes. Él lo hizo así, lo dejó escrito para que lo supiéramos. Con la palabra es que nosotros vencemos. Esa es nuestra espada. ¿Sí? Entonces dice la espada del Espíritu, mayúscula, o sea, Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. ¿Está? Entonces, para que nosotros entendamos, yo puedo tener un ropero lleno de ropa, ¿sí? Y voy a escoger lo que necesito. En invierno me pongo abrigo, en verano me pongo ropa más suelta y fresca, ¿verdad? Ahora, si mi ropero está vacío, no tengo opción, tengo la ropa que tengo puesta. Bueno, la palabra de Dios para que el Espíritu nos guíe, sí, es exactamente lo mismo. ¿Cuánto leo yo? Es cuánto tengo guardado. Eso es lo que el Espíritu Santo va a usar para que nos podamos defender. Si no conozco la palabra, estoy desarmado. No tengo la armadura completa, ¿verdad? Recordemos que el Espíritu Santo es el que nos trae a memoria, pero no nos puede traer a memoria algo que no sabemos. Amén. Traer a memoria es recordar. ¿Sí? Es como sacar la ropa del ropero. Pero si no está la ropa, no la puedo sacar del ropero. Tengo que leer la palabra. Tengo. Por amor a mi alma. No es por otra cosa. No es porque me lo diga fulano. No. Por mi vida. Por mi alma. Por mi salvación. Tengo que leer la palabra. No en vano, nuestro Señor Jesucristo dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cómo puedo creer en algo que no conozco? ¿No? Tengo que conocer la palabra, tengo que creer, tengo que conocerla y discernirla para pelear la batalla, ¿sí? Así que ahí está la espada, esa es la palabra, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo hacemos uso de todas estas cosas, cómo nos ponemos el yelmo de salvación, cómo tenemos la coraza de justicia, fuimos viendo, ¿verdad? Vestidos con la coraza de justicia, ceñidos nuestros lomos, ¿sí? Los aprestos del Evangelio, o sea, son muchas cosas. ¿Cómo lo logramos? Lo dice en el 18, ¿sí? Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, ¿sí? Orando, pidiéndole al Señor que nos ayude en todo momento. Hoy estamos viendo las partes de esta armadura, ¿sí? Después vamos a empezar a ver cómo usar cada una de estas partes. Pero entendemos que si no tenemos espada, imposible que la podamos usar, ¿sí? Dios nos las da. Ahora, nosotros la tomamos, ¿no? Cada soldado antes de ir a la guerra, y creo que a diario tiene que hacer un mantenimiento de sus armas, limpiarlas, aceitarlas, desarmarlas y volverlas a armar para que el arma no vaya a fallar. Bueno, nosotros tenemos nuestra arma, hay que volverla, mirarla para atrás, para adelante, conocerla y sabernos manejar en la palabra. Es necesario que aprendamos a leer la Biblia, a leer la palabra, a ir a los llamados, a pedirle al Señor que nos dé el discernimiento y que nos dé el entendimiento, ¿sí? Y recordemos, ¿a quién le da el entendimiento el Señor? A todo el que quiere aprender. Amén. Si no queremos aprender, no tenemos entendimiento. Si sí queremos, el Señor nos da. Bien dice ¿Verdad? ahí, nos pone palabra en nuestra boca. Amén. Él habla por nuestra boca, ¿verdad? Amén. ¿Dónde dice eso? Gloria a ti. ¿Dónde dice eso, Estrella? Acá dice. y Dime por el mi versículo. 19. Bien. Léelo. Amén. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar conocer de nuevo el Misterio del Evangelio. Amén. ¿Verdad? Pablo le pedía a Timoteo que orara por él para que le fuera dada palabra para hablar y dar a conocer el misterio de Cristo, o sea, la salvación, ¿verdad? Ahora, ¿cómo Pablo iba a hablar de algo que no conocía? No, el Señor no nos va a hacer hablar cosas que no conozcamos. Al contrario, nos va a traer a recordar cosas que hemos escuchado, que hemos retenido, que hemos leído. ¿Sí? Entonces necesitamos todo esto, ¿verdad? Vamos a ir, para cerrar ya esta prédica, a Mateo, que es el siguiente papelito, para el otro lado, Beatriz, para ahí, por arriba. Mateo 16,
Solamente para corroborar. Gloria a Dios. Corroborar lo que el Señor Jesucristo dice. Amén. 16, versículo 13. Esto deja la puertita abierta para el culto que viene. Gloria a Dios. Estamos hablando Mateo 16. 16, versículo 13. Dice subtítulo, por arriba, Beatriz, el papelito. No, ahí va. Ahí va. San Mateo. Mateo 16, versículo 13. ¿Dónde está Estrella? Estoy en Mateo. Amén. Gloria a Dios. Estoy arrancando el primer testamento. Precioso ese. Gloria a Dios. Ahora vamos a empezar. Esto es la puntita de cómo nos defendemos. ¿Sí? De empezar la defensa. Gloria a Dios. Versículo 13. El 13 pequeño. En el 16, el 13. La confesión De Pedro. La Amén. confesión de Pedro. ¿Tenemos? Sí, amén. La confesión de Pedro Cabal. Amén. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Sí? Esto no es para nosotros, a nosotros no nos está mandando que digamos que Él es Jesús, Jesús ya es, ¿sí? Era para aquel momento, lo último, ¿verdad? Pero ahora vamos a mirar la confesión de Pedro, desde el 17, lo que le dice nuestro Señor Jesucristo. Transfiguración. No, versículo 17, 17 pequeño. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí nos detenemos. ¿Quién nos da la fe y el entendimiento de creer en Dios, de creer en Jesús, de conocer la obra? Es Dios a través del Espíritu Santo, como a Pedro le dio el discernimiento de saber que ese varón que estaba hablándoles y enseñándoles era el Hijo de Dios. ¿Sí? Dice en el 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí nos detenemos. Ahí cuando le dice que tú eres Pedro, Pedro se llamaba Simón Pedro, pero Pedro quiere decir piedra, ¿sí? Es como un juego de palabras. Y por eso le dice, y sobre esta roca. La Iglesia Católica tomó este versículo, ¿sí?, para decir que el fundador de la Iglesia Católica fue Pedro. No es, ¿no? Sobre esta roca. ¿Sobre qué roca? ¿Cuál era la roca? Exacto, lo que confesó Pedro. ¿Cuál era la roca? La confesión de Pedro, que era el Hijo de Dios. Sobre Cristo. ¿Quién es la roca? Cristo. La roca inamovible. Una roca no se mueve. Nosotros no podemos bajar de la roca, pero la roca no se va a mover. Nosotros tenemos que volver a la roca. Entonces somos nosotros los que no nos podemos apartar de Cristo. ¿Sobre qué roca? Tiene que quedarnos claro. Fundó la iglesia, no sobre Pedro. No, sobre la verdad que dijo Pedro, que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la roca inamovible, Cristo. ¿Sí? Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. ¿Sí? Contra aquel que es pueblo de Dios. Las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. ¿Sí? Y a ti, ¿a quién? ¿A Pedro? No, a ti, a la iglesia. Dice, a todo aquel que es iglesia. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos.
Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta es una potestad que nos da el Señor Jesucristo, sí y solo sí somos pueblo de Dios. Sí y solo sí somos hijos de Dios, somos obedientes, estamos sujetos, ¿sí? ¿Cuál es la potestad? Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, a ti, a la iglesia. Iglesia no es un local, iglesia no es un cuerpo. Iglesia es todo aquel que hace la voluntad del Señor. Usted está siendo obediente al Señor, es iglesia. Usted se está congregando y está haciendo cualquier cosa, no es iglesia. ¿Está? O sea que cada uno sabe si es iglesia o no. A ti, a la iglesia. O sea que sabemos que si somos obedientes, estamos haciendo la voluntad del Señor. Y somos iglesia, a nosotros, dice, nos dará las llaves del reino de los cielos. ¿Sí? Las llaves, o sea, la manera de entrar, la manera de usufructuar de todas las bendiciones y privilegios que nos da el Señor, que las tenemos que conocer en la palabra. Amén. Dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, ¿nos dio piola el Señor para atar? ¿Nos dio cuerda? Es todo espiritual. ¿Y con qué se ata? ¿Con qué atamos o con qué desatamos? Con la vida del Señor. Sí, el Señor te guía, pero ¿con qué tú atas? Con la boca. Exacto, con la palabra. Pero la palabra pone el Señor. Sí, pero si tú sabes, es tu palabra, lo que tú pronuncias, porque tú sabes, el Señor te está guiando, pero es la palabra. Entonces tenemos que entender muy bien que así como la palabra que sale de nuestra boca puede servirnos, nos puede destruir. Cuidado con lo que hablamos. Acá el Señor dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vemos que atamos los demonios, espíritus inmundos, los reprendemos, ¿verdad? Cuando somos iglesia. Recordemos que si no somos iglesia, el demonio se ríe y hace show con nosotros porque él tiene poder, nosotros no. ¿Sí? Ahora, ¿qué desatamos? ¿Qué es lo que desatamos? ¿Los cordones desatamos? No, nuestra vida tenemos que desatar, porque un soldado si está atado no puede pelear. Amén. Porque un soldado si está atado, lo matan. Está prisionero si está atado. Y el soldado, para ser buen soldado, tiene que estar libre. Amén. ¿Verdad? Entonces tenemos que desatar nuestra vida, tenemos que desligarnos. ¿Cómo nos desligamos? Como decía en Efesios, orando, declarando con nuestra boca, yo me desligo de mi vida pasada, me desligo de las maldiciones, me desligo de las oraciones contrarias, me desligo de las obras de las tinieblas que avanzan contra mi vida, me desligo de los malos pensamientos, de todas las cosas que me atan. Muchas veces pasamos el tiempo con un mal pensamiento que vino y estamos meditando en él. Entonces, ¿qué estamos? Atados. Tenemos que liberarnos, ¿sí? ¿Cómo me desligo? Orando al Señor. Yo me desligo en el nombre de Jesús de esto, de aquello, de todo lo que me está atando. Tengo que hacerlo. ¿Y por qué tenemos que usar la fe? Porque simplemente tenemos que creer que si somos iglesia y hablamos, ¿sí? Eso es suficiente. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo echaba a los demonios? Vete, sal fuera. ¡Qué cosa más grande! Dijo 3 palabras. Vete, sal fuera. Y el demonio salió. Porque Cristo tiene todo poder y autoridad. Entonces, cuando yo estoy sometida bajo la poderosa mano de Dios, ¿sí? Puedo resistir al diablo. Hablando como el Señor me ha enseñado, con la palabra. Nuestra palabra tiene poder. Ahora, cuidado y mucho cuidado. Que cuando yo estoy mal y digo tengo ganas de morirme, eso le abre una puerta grandota al diablo. Cuidado lo que decimos. Porque la palabra tiene poder. Amén. ¿Ah? Cuando yo hablo algo de otra persona, me enojé, ay, ojalá, ¿cuántas veces me decía, ojalá que todo, y te dicen una sarta de cosas? El diablo toma eso. Todo lo malo. Exacto. Entonces, cuidado con lo que sale de la boca de un cristiano. Cuidado. Nuestra palabra, lo que hablamos, nos puede jugar en contra o a favor. Dice que de toda palabra ociosa, vana que digamos, rendiremos cuenta. Amén. Eso está en la palabra, lo vamos a ver el culto que viene. Amén. Entonces, cuidado cómo usamos estas armas que el Señor nos ha dado. Esto simplemente es el principio como para entrar
A ver, tenemos que escudriñar cada parte de la armadura, tenemos que escudriñar qué pasa acá cuando el diablo nos ataca, cuando vienen los dardos, cómo yo venzo eso, lo vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Para poder primeramente defendernos y después avanzar, ¿sí? O atacar. Dice la palabra de Dios que aunque andemos por valle de sombra o muerte, no temeremos. Así si estamos con Amén. Cristo, no va a haber Gloria a Dios. ningún enemigo contra nosotros. Ahora la cosa es tener la humildad y estar realmente tomados, que Él nos enseña realmente, Amén. ¿verdad? Dejarnos enseñar y tomar lo que Él nos está hablando, amén. Gloria Ahora, al Señor. cuidado que tengamos toda la armadura. Recordemos que si nos olvidamos del casco, si nos olvidamos de la coraza, si nos descalzamos, tiene que ser toda la armadura como dice en Efesios. Entonces vamos a ir despacito y vamos a ir aprendiendo y dejando que la palabra esté en nosotros para que el Espíritu Santo hable por nuestra boca. Amén. Vamos a hacer una oración entonces. Bendito. Amén. 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 Bendito Padre, te damos las gracias por esta palabra que tú nos has hablado, Señor. Gracias te damos, te rogamos que tú nos bendigas, que sigas abriendo nuestro entendimiento, nuestro discernimiento, Padre. Que realmente, Padre Santo bendito, podamos, mi Señor, cada día, mi Señor, ser instruidos en tu palabra, Padre. Danos discernimiento cuando leemos, guíanos, Padre, que podamos conocerte, Santo Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a estar revestidos de toda la armadura, Padre Santo bendito, en el nombre de Jesús, y ayúdanos a resistir, Padre. Enséñanos y capacítanos, Padre, para que realmente podamos ser buenos soldados, Padre, de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Guíanos, Padre, y danos cada día más sabiduría y ayúdanos por sobre todas las cosas a retener, Padre, a retener. Sabemos que es tu Santo Espíritu quien nos recuerda todas las cosas, Señor, quien nos trae a memoria, Padre, y que aún, mi Señor, pone las palabras en nuestra boca, Señor. Gracias te damos, Santo Dios, y nos encomendamos en tus manos, Padre. Gracias, Señor. Amén.